Cordial saludo, profesor. Hoy le vamos a presentar el ACA de circuitos. Mi nombre es Madeleine Pérez Agudelo. Voy a ser encargada de la parte del planteamiento del circuito teórico de manera teórica y básicamente la comparación entre los resultados obtenidos de manera teórica y los resultados obtenidos en el simulador. Cordial saludo, profesor. Mi nombre es Luisa Fernanda Garzón Serrano y yo me voy a encargar de la parte del simulador y las conclusiones. Por motivos de fluidez del video, vamos a proceder a apagar las cámaras. Entonces, ese es básicamente el circuito que vamos a plantear el día de hoy. Tenemos un circuito mixto y vamos a comenzar a resolver este circuito desde este paralelo que es R6 y R8. Para resolver el paralelo vamos a utilizar esta fórmula y tenemos que tener en cuenta que los valores tanto de R6 como de R5 son los mismos y al final vamos a llamar esta resistencia como R56 y nos da un valor de 140. En el circuito se va a ver de esta manera. Ahora vamos a resolver el circuito en serie que nos quedaría en esta parte que es R7, R56 y R4. Esto lo vamos a hacer sumando toda la resistencia, lo cual nos va a dar un valor de 1000 ohmios y esta resistencia la vamos a llamar 4756 y en el circuito va a quedar de esta manera. Ahora vamos a resolver R2 y R3, las cuales se encuentran en serie. Lo mismo que hicimos anteriormente, vamos a sumar ambas resistencias, lo cual nos da un valor de 1100 y esta resistencia la llamaremos R23. El circuito con esta resistencia hecha quedaría de esta manera. Aquí tenemos que tener en cuenta que tanto la resistencia 23 como la resistencia 4756 nos van a quedar de forma paralela, las cuales vamos a proceder a resolver con la misma fórmula utilizada anteriormente, pero con los valores hallados, lo cual al dividirlos nos va a dar un valor de 523,81 ohmios y vamos a llamar a esta resistencia 234756. En el circuito se va a ver de esta forma, dejándonos así un circuito que se encuentra en serie. Entonces vamos a resolver R1, R23, 4756 y R8, la cual la vamos a llamar R total y esta se encuentra en serie. Vamos a sumar nuevamente todos los valores que tenemos y hemos obtenido de las diferentes resistencias y nos va a dar un R total de 18,81 ohmios y al final nuestro circuito se vería de esta manera. Entonces, ya teniendo el R total, vamos a calcular cuál es la corriente que circula a través de este circuito. Entonces, básicamente sabemos que tenemos 15 voltios, que vamos a utilizar la ley de Ohm. Entonces, básicamente lo que hacemos es, sabemos que B es igual a corriente por resistencia y que lo único que debemos hacer es encontrar, despejar y encontramos que la corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia, que son 15 voltios sobre los 1018,81 ohmios encontrados, dándonos una corriente total de 0,014723, que es básicamente la corriente que circula a través de este circuito. Ahora vamos a empezar básicamente a retroceder nuevamente en el circuito, a volver al principio. Entonces vamos a hallar los voltajes principales que son R1, R8. ¿Listo? Entonces sabemos que voltaje es igual a corriente por resistencia. Sabemos que la corriente hallada es 0,014723 y el valor de la primera resistencia, la resistencia 1, que sería 150 ohmios. Entonces, el voltaje hallado de
R1 sería 2,20845 y eso mismo vamos a hacer con R8, dándonos un voltaje. Lo único que vamos a cambiar es el valor de la resistencia, lo cual nos da un voltaje de 5,079435. Aquí es voltaje. Entonces, ahora vamos a encontrar cuáles son el voltaje de ambas mallas, que sería la malla A y la malla B. Entonces lo único que hacemos es a 15 voltios le vamos a restar los dos valores encontrados anteriormente, por lo tanto nos va a dar que ambas mallas manejan un voltaje de 7,71. Entonces ahora vamos a encontrar las corrientes en cada rama. ¿Listo? Entonces sabemos que 7,71 es el voltaje hallado por la resistencia de esta primera rama que está aquí, ¿cierto? Que es R23, que nos dio 1100 ohmios. Eso nos da un valor de 0,00701 amperios. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con la otra rama, que es esta de aquí, malla, perdón. Y esta nos dio en esta encontramos que era un valor de 1000 ohmios, por lo tanto nos da un valor de 0,00771 amperios. Entonces tenemos claros que R2 y R3 pasa la misma corriente, por lo tanto el valor va a ser el primer hallado. Y ahora vamos a encontrar en R7 y R4, R7 y R5, R6. Tenemos que tener en cuenta que R4 es igual a R7. ¿Por qué? Porque la corriente en serie es la misma, pero en paralelo se divide. Por lo tanto, solamente debemos encontrar la corriente que pasa por R5 y R6. ¿Listo? Que sería 1,0794, que es básicamente el valor encontrado del voltaje que tenemos acá. ¿Cómo lo sacamos? Fue muy fácil, simplemente agarramos el valor que ya tenemos aquí, que es este, y lo multiplicamos por la resistencia. Por lo tanto nos da un valor de 1,0794, que es el valor que tenemos aquí en voltaje, por dividido 280 ohmios, lo cual nos da un valor de 0,00385 amperios. Y sucede y acontece que como R5 y R6 tienen el mismo valor de la resistencia, que es 280, nos va a dar el mismo valor en ambas. Ahora simplemente vamos a encontrar voltajes. Ya tenemos la corriente y encontramos voltaje. R1 ya lo habíamos encontrado, R8 ya lo habíamos encontrado, y ahora encontramos R2 y R3, que básicamente es el valor de corriente hallado por 450 ohmios, que es la única diferencia que vamos a tener en ambos, donde este voltaje de R2 nos va a dar 3,1545 y el voltaje en R3 nos va a dar 4,5565. La única diferencia es el valor de la resistencia. Si nosotros sumamos estos dos voltajes encontrados, nos da el mismo valor de la corriente que pasa, del voltaje que pasa a través de la malla. Y por último, tenemos hallar el voltaje de R4 y R7, que va a ser lo mismo, el mismo valor de corriente encontrado por el valor de la resistencia, que lo único que cambia tanto en R4 como en R7, donde R4 da un valor total de 0,4626 voltios y en R7 nos da un valor total de 6,168 voltios. Son estas, esta de aquí y esta de acá. Y sucede y acontece que en los voltajes, cuando se encuentran en paralelo como R5 y R6, es el mismo voltaje, a diferencia que en serie, que sería acá, sí se divide. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es multiplicar 0,00771 por 140, que fue la resistencia encontrada cuando hicimos R56, y nos da un valor de 1,0794 voltios, que al sumar
nos da un valor total de 7,71, que fue el valor encontrado en la malla B. Adelante. Luisa, por favor. Sí, ¿ahí me escuchan? ¿Sí? Listo. Entonces ahí ya vamos a la parte del simulador. Ahí, como podemos observar, está el circuito. Nosotros utilizamos el circuito, el simulador de Cocodrive. Eh, Ahí tenemos hallado lo que es voltaje. Como podemos observar, nos da un voltaje de 15,0 voltios, que es el voltaje total de todo el circuito. Perdón, me voy a abrir un poquito más para que se vea mejor. Ahí, ¿sí? Sí, en la siguiente. Okay. Entonces ahí, donde está el circulito, podemos hallar o podemos evidenciar el voltaje total de todo el circuito, que, como lo había mencionado anteriormente, nos da 15,0 voltios. Y ya, ¿lo puedes pasar? Sí. En esta diapositiva podemos verificar lo que es la corriente del circuito. En este programa no nos permite hallar la corriente total del circuito ni la resistencia total. En algunas resistencias nos da un valor en miliamperios. Lo que hicimos fue dividirlo en 1000 para que nos coincidieran los valores. ¿Listo? Listo. Y entonces, aquí, ya en la comparación de los valores hallados, tanto de valor teórico como valor simulado, encontramos que las diferencias, el porcentaje de error es muy bajito. El porcentaje de error se debe principalmente a que en algunas, como podemos observar aquí, ¿cierto? El simulador lo que hizo fue redondear el valor. Aquí tenemos 2,208 y aquí nos da 2,21. Entonces básicamente eso fue el redondeo del simulador. Pero de resto el valor porcentaje de error es muy bajito. Y por último tenemos las conclusiones. En las conclusiones, la primera es la importancia de la ley de Ohm. Es fundamental para analizar y resolver circuitos eléctricos, ya que nos permite calcular los voltajes, las corrientes y las resistencias de forma más clara. Es clave tanto en la ingeniería de sistemas como en la vida cotidiana, donde todos los dispositivos funcionan mediante energía eléctrica. En la segunda conclusión es cómo nos es útil el simulador. Entonces, los simuladores nos permiten verificar y validar los resultados teóricos sin riesgos, facilitando la detección de errores y la comprensión del comportamiento del circuito antes de llevarlo a la práctica. Y por último, tenemos la relación entre teoría y práctica. Entonces, la teoría nos brinda las bases para entender los circuitos, mientras que la práctica nos permite aplicar y reforzar ese conocimiento en situaciones reales, como en el hogar o entornos laborales. Muchísimas gracias. Gracias.